El sonido de la lluvia nocturna golpeó la puerta como un latido acelerado. James abrió la puerta y encontró a una joven empapada, visiblemente embarazada, con manos temblorosas agarrando un sobregrueso. Sus caros zapatos de diseñador estaban cubiertos de barro, y un reloj de diamantes asomaba por debajo de su sudadera rota. Sus ojos reflejaban pánico, como los de un animal acosado. Necesito alquilar una habitación. 3 meses por adelantado en efectivo. Su voz temblaba, pero transmitía algo familiar al dar órdenes. Dentro del sobre había billetes nuevos de $100, más que todo el alquiler de James de un año. ¿No tienes a nadie contigo? ¿Familia? ¿Un marido? La chica se estremeció como si la hubieran abofeteado. No preguntes por ellos. Por favor, no. Sus ojos se movían a espaldas de James como si alguien estuviera acechando en las sombras. ¿Por qué una mujer embarazada con dinero estaría sola bajo la lluvia de noche como una fugitiva? Independientemente de si estaba de acuerdo o no, James se giró para mirar a su hijo antes de tomar una decisión. James Hamilton había aprendido a esperar lo peor, pero nada lo habría preparado para este momento. De pie en la puerta de su casa a las 11:30 de la noche de un martes, con el agua goteando de su oscuro cabello sobre su desgastado felpudo, era un rompecabezas envuelto en desesperación. El contraste entre sus costosos accesorios y su actitud desesperada le hizo sentir una alarma. Pero algo más profundo, quizás el recuerdo de sus propios momentos más oscuros, lo hizo apartarse. «Pasa», se oyó decir, observando cómo el alivio inundaba su rostro con tanta intensidad que era casi doloroso presenciarlo. Su hijo de 8 años, Tyler, apareció en lo alto de las escaleras, frotándose los ojos para desvelarse. «Papá, ¿quién es?» La inocencia en su voz atravesó la tensión como un cuchillo. James había pasado 3 años protegiendo a Tyler de la dura realidad de sus dificultades financieras, de la interminable pila de facturas vencidas, de saber que siempre estaban a una emergencia de perderlo todo. Ahora, allí estaba una emergencia de otro tipo en su sala de estar. Y James se encontró tomando una decisión que lo cambiaría todo. «Tyler, vuelve a la cama, amigo. Todo está bien». Pero mientras veía cómo los ojos de la misteriosa mujer se llenaban de lágrimas al ver a su hijo, James se preguntó si algo volvería a estar bien alguna vez. La mujer se presentó simplemente como Adriana, sin dar su apellido, sin explicar el miedo que parecía emanar de sus propias patas. Pagó él 3 meses de alquiler sin negociar, con las manos firmes a pesar del temblor previo, y James notó cómo contaba los billetes con la soltura de alguien acostumbrado a manejar grandes sumas de dinero. Cuando él la condujo a la pequeña habitación de invitados, el antiguo cuarto de juegos de Tyler que él había transformado a regañadientes cuando las facturas se volvieron demasiado abrumadoras, ella asintió con la misma silenciosa desesperación que había mostrado en la puerta. «Esto es perfecto», susurró, aunque la habitación no contenía más que una cama individual, una pequeña cómoda y una ventana que daba a la cerca de alambre del vecino. Esa primera noche, James permaneció despierto, escuchando los suaves sonidos que provenían de la habitación de al lado. No llanto, como esperaba, sino algo más: el crujido de papeles, susurros telefónicos que terminaban abruptamente, el crujido de las tablas del suelo mientras caminaba de un lado a otro a pesar de su condición. Al amanecer, la encontró en la cocina, completamente vestida, sentada a su pequeña mesa con una taza de café y una vitamina prenatal en la palma de la mano. Había preparado el desayuno. No los sencillos huevos con tostadas que podría haber esperado, sino unos huevos Benedict perfectamente preparados con salsa holandesa que sabían mejor que cualquier cosa que hubiera comido en años. «Espero que no te importe», dijo, señalando los ingredientes caros que definitivamente no provenían de su refrigerador casi vacío. «Compré algunas cosas». Esas pocas cosas resultaron ser suficientes para alimentar a una familia de 6 durante un mes. Todas eran marcas de alta gama que James reconocía de los anuncios pero que nunca había imaginado comprar. Orgánico por aquí, artesanal por allá, el tipo de comida que pertenecía a un mundo completamente diferente.
Cuando Tyler bajó y vio el festín extendido sobre la mesa rayada, sus ojos se abrieron de par en par con la clase de asombro que James no había visto desde antes de que todo se derrumbara. ¿Somos ricos ahora, papá?, preguntó Tyler con la brutal honestidad de la infancia, y James sintió que la vergüenza le ardía en el rostro, incluso cuando Adriana sonrió, la primera sonrisa sincera que le había visto. Durante los días siguientes, se desarrolló una extraña rutina. Adriana desaparecía durante horas, regresando con bolsas de compras llenas de cosas que no necesitaban, pero que, por alguna razón, no podían rechazar. Ropa nueva para Tyler, flores frescas para la mesa de la cocina, libros y juegos que transformaban su vacía sala de estar en algo que volvía a sentirse como un hogar. Cocinaba comidas elaboradas con la habilidad que sugería formación profesional. Ayudaba a Tyler con las tareas de una manera que revelaba una educación mucho mayor de la que James esperaba y siempre pagaba todo en efectivo. Nunca explicaba de dónde venía el dinero. Pero eran las pequeñas cosas las que más desconcertaban a James. La forma en que sostenía el teléfono como si fuera a explotar en cualquier momento. La forma en que se estremecía cada vez que se cerraba la puerta de un coche. La forma en que a veces se detenía a mitad de frase y escuchaba sonidos que James no podía oír. Lo más revelador de todo era que nunca recibía correo, nunca daba su dirección a nadie e insistía en abrir la puerta ella misma cuando alguien llamaba, lo que ocurría cada vez con más frecuencia, ya que hombres con trajes caros empezaban a aparecer a horas intempestivas, haciendo preguntas sobre alguien que coincidiera con la descripción de Adriana. Tyler, con la sencilla aceptación de la infancia, ya había decidido que Adriana era lo mejor que les había pasado en años. Se sentaba con ella durante horas, charlando sobre la escuela, los amigos y las cosas importantes en el mundo de una niña de 8 años, mientras ella escuchaba con la atención que sugería que nunca antes había oído hablar a una niña. Es muy inteligente, papá. Tyler se lo contó a James una noche, mientras la veían ayudarlo a construir un elaborado castillo de Lego. Ella sabe de todo, incluso de las matemáticas más difíciles. James asintió, pero para sus adentros se preguntaba qué clase de educación producía a alguien capaz de explicar cálculo avanzado a un alumno de segundo de primaria. Al mismo tiempo, planificar rutas de escape de su propia vida. El punto de inflexión llegó 3 semanas después, un jueves por la tarde, cuando James regresó temprano a casa de su trabajo de construcción y se encontró con un sedán negro aparcado al otro lado de la calle y 2 hombres con trajes oscuros de pie en el porche. A través de la ventana pudo ver a Adriana pegada a la pared del fondo de la sala, con el rostro pálido de un terror casi palpable. Tyler estaba en la escuela, gracias a Dios, pero James sintió una oleada de furia protectora que lo sorprendió por su intensidad. No eran cobradores ni inspectores municipales. Eran depredadores, y de alguna manera su casa se había convertido en su coto de caza. ¿Puedo ayudarle?, preguntó James mientras se acercaba a la puerta de su casa. Su voz transmitía la autoridad serena que había adquirido durante sus años dirigiendo equipos de construcción. Los hombres se giraron y vio de inmediato que no estaban allí para conversar. «Buscamos a alguien», dijo el más alto, con una voz suave como la seda y el doble de peligrosa. «Una joven embarazada. Podría estar usando un nombre falso». James sintió que se le tensaba la mandíbula al darse cuenta de que Adriana, fuera cual fuera su verdadero nombre, no solo había estado huyendo de problemas familiares o de un novio abusivo. Había estado huyendo de algo mucho más grave, mucho más peligroso. Y había traído ese peligro directamente a su casa, directamente al mundo de Tyler. «No conozco a nadie así», mintió James con naturalidad, sorprendiéndose de la facilidad con la que el engaño se materializó. El hombre más bajo sonrió. Pero era el tipo de sonrisa que le ponía los pelos de punta a James. «Es interesante, señor Hamilton, porque nuestras fuentes sugieren lo contrario. Estamos dispuestos a hacer que valga la pena cooperar». Mencionaron una suma de dinero que le temblaba las rodillas a James, suficiente para pagar todas las deudas, para asegurar el futuro de Tyler, para darles la vida con la que James solo había soñado desde la muerte de su esposa.
Solo tenía que contarles sobre la mujer embarazada que vivía en su habitación de invitados. Por un instante que se alargó como una eternidad, James se quedó paralizado entre dos decisiones imposibles. A través de la ventana, pudo ver el rostro aterrorizado de Adriana, pudo ver cómo se apretaba el vientre con una mano protectora, mientras con la otra buscaba algo en su bolso, probablemente gas pimienta, probablemente inútil contra hombres como esos. En ese momento, James comprendió que, de lo que fuera que Adriana huía, era peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. El dinero que ofrecían, la forma casual en que mencionaron el horario escolar de Tyler, el hecho de que supieran su nombre. No eran personas que proferían amenazas vanas. Te dije que no conozco a nadie así, repitió James con voz firme a pesar del latido de su corazón. Sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Los hombres intercambiaron miradas, y James notó un cambio en sus expresiones. No estaban enojados. Estaban impresionados, como si hubiera pasado una prueba que desconocía. Muy bien, señor Hamilton. Pero estaremos observando, y cuando cambie de opinión, y cambiará de opinión, ya sabe cómo contactarnos. Dejaron una tarjeta de visita en su puerta, una tarjeta blanca y cara con solo un número de teléfono grabado en oro. Esa noche, después de que Tyler se acostara, James y Adriana se sentaron a la mesa de la cocina en ese silencio que exigía la verdad. Ella había estado llorando. No las lágrimas teatrales de alguien que intentaba manipularlo, sino las lágrimas silenciosas y agotadas de alguien que había estado cargando con una carga imposible durante demasiado tiempo. Debería irme, dijo finalmente, su voz apenas era un susurro. Nunca debí haber venido. Nunca debí haberlos puesto a ti y a Tyler en peligro. James estudió su rostro en la penumbra de la lámpara del techo, pero su mente seguía divagando hacia la tarjeta de visita que aún estaba sobre el mostrador, hacia la suma de dinero que esos hombres habían mencionado, hacia el peso aplastante de las facturas que parecían multiplicarse más rápido de lo que podía pagarlas. Casi te dejo hoy, dijo de repente, la confesión arrancándole como una herida física. Cuando me ofrecieron el dinero, durante unos 30 segundos, lo consideré. Adriana se quedó muy quieta y James se obligó a mirarla a los ojos. Iba a decirles que estabas arriba. Empecé a decir las palabras. La vergüenza le quemaba en la garganta, pero siguió adelante. Las facturas médicas de mi esposa, el futuro de Tyler, la casa, todo en lo que me he estado ahogando durante 3 años. Me ofrecieron lo suficiente para arreglarlo todo. Adriana guardó silencio un largo rato, y James se preparó para la ira, para el asco, para que ella hiciera las maletas y desapareciera en la noche. En cambio, extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de él. Pero no lo hiciste, dijo en voz baja. Podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. James negó con la cabeza, frustrado consigo mismo, con la situación, con la forma en que la desesperación podía hacer que incluso gente decente pasara noches en vela sopesando opciones terribles. No debería haber sido una elección. No debería haberme llevado 2 días recordar quién quiero ser. No dejaba de coger esa tarjeta, dejarla, volver a cogerla. Ayer por la mañana, marqué la mitad del número antes de colgar. James, dijo Adriana con voz suave pero firme. ¿Crees que no he estado tomando decisiones imposibles todos los días durante meses? ¿Crees que no me he preguntado si debería volver atrás, aceptar sus condiciones, dejar que controlen mi vida si eso significa que mi bebé tiene todo lo que el dinero puede comprar? Se removió en la silla, llevándose la mano inconscientemente a la barriga. La diferencia entre nosotros y ellos no es que no tengamos pensamientos oscuros. Es que no actuamos en consecuencia cuando más importa. ¿Quién eres?, preguntó, sin acusar, sino con la suave insistencia de alguien que necesitaba comprender. Adriana cerró los ojos, y al abrirlos, James vio a una persona completamente distinta. No la chica asustada que había aparecido en su puerta, sino alguien con una fuerza de voluntad y una mirada ardiente. Me llamo Adriana Blackwell, dijo.
E incluso James, que no seguía las noticias de sociedad ni los titulares de negocios, reconoció el nombre. La familia Blackwell poseía la mitad de los bienes raíces de la ciudad, estaba metida en todo, desde la construcción hasta la política, y con el tipo de adinerados que compraban influencia en lugar de objetos. Soy la hija de la que no hablan. Adriana continuó, su voz cobrando fuerza con cada palabra. La que hacía demasiadas preguntas, la que quería usar el dinero familiar para algo más que ganar más dinero. Cuando me quedé embarazada, vieron una oportunidad. No un nieto, sino una herramienta. Alguien a quien controlar, moldear, usar para extender su influencia a otra generación. Se puso ambas manos sobre el vientre, protectora y desafiante. Quieren quitarme a mi bebé en cuanto nazca. Lo llaman tutela legal. Custodia temporal mientras me recupero de la depresión posparto. No la tengo. Y una vez que tengan la custodia, no volveré a ver a mi hijo. Todo encajó con una claridad escalofriante. Los hombres de traje no eran agentes del orden ni investigadores privados. Eran solucionadores de problemas. El tipo de gente que la familia Blackwell contrataba para resolver problemas que no se podían resolver por la vía legal. Adriana no solo huía de su familia. Huía de un sistema diseñado para moler a la gente incómoda y escupir a la dócil. ¿El padre?, preguntó James, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La risa de Adriana fue amarga como el viento invernal. Pagado y reubicado. Un acuerdo muy generoso a cambio de renunciar a todos los derechos parentales. Más tarde descubrí que estuvo casado. Todo el tiempo, con una de sus ejecutivas junior, en la posición perfecta para desempeñar el papel de novio fiel hasta que ya no lo necesitaran. James sintió una rabia creciente en su pecho, la clase de furia fría que surge al reconocer el verdadero mal, disfrazado de trajes caros y documentos legales. Estas personas le habían arrebatado todo a Adriana. Su familia, su identidad, el padre de su hijo, incluso su nombre. Y querían quitarle lo único que le quedaba. Así que huiste, dijo, y ella asintió. Hace 3 meses, estuve mudándome. De un lugar a otro, pagando en efectivo, intentando pasar desapercibida hasta que naciera el bebé. Pensé que podría esconderme hasta cumplir 25 años y tener acceso a mi fondo fiduciario. Pero me encontraron de todos modos. Siempre me encuentran. A la mañana siguiente, se desató una crisis. Un documento legal que James deslizó por debajo de su puerta mientras dormía. Una orden de alejamiento presentada por la familia Blackwell contra Jane Doe y asociados, que prohibía a cualquier mujer embarazada que coincidiera con la descripción de Adriana acercarse a menos de 150 metros de la propiedad de James. El lenguaje legal era denso e intimidante, pero el mensaje era claro. Sabían exactamente dónde estaba y estaban apretando el nudo. ¿Cómo es esto legal?, preguntó James, leyendo el documento por tercera vez, mientras Adriana empacaba sus pocas pertenencias con eficiencia mecánica. No lo es, respondió Adriana con voz hueca. Pero tienen jueces en el bolsillo, y yo solo soy una joven mentalmente inestable que ha estado evadiendo a la familia que intenta ayudarla. Esa es la historia que cuentan. Dobló su costosa ropa de maternidad, el único signo visible de su riqueza que conservaba, con la precisión de quien ha aprendido a llevar toda su vida en una sola maleta. Ya pelearán esto en los tribunales más tarde, cuando tengan lo que quieren. La orden de alejamiento es solo teatro, una forma de hacer que sus acciones parezcan legales y necesarias. Tyler eligió ese momento para bajar a desayunar, con su rostro de niña de 8 años iluminado por el optimismo que aún no había aprendido a esperar la decepción. ¿Comemos panqueques otra vez?, preguntó, mirando esperanzado a Adriana, quien lo había estado mimando con un desayuno elaborado desde su llegada. La sonrisa que le dedicó fue desgarradora en su alegría forzada. Hoy no, cariño. Tengo que irme un rato. El rostro de Tyler se ensombreció, y James sintió que se le rompía el corazón un poco más. Pero volverás, ¿verdad? Volverás cuando nazca el bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Adriana se arrodilló a la altura de Tyler, sus manos suaves sobre sus hombros, y James la vio luchar con qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño que a veces las personas que se supone que deben protegerte son de las que necesitas protección? ¿Cómo le haces entender a un niño de 8 años que el dinero y el poder pueden convertir la justicia en algo irreconocible? Eso espero, Tyler, dijo finalmente. De verdad lo espero. Esa tarde, mientras Adriana se preparaba para desaparecer de nuevo en la red clandestina de casas seguras y nombres falsos que había estado explorando, James tomó una decisión que incluso a él lo sorprendió. No, dijo, con más fuerza de la que pretendía. No te vas. Quieren jugar con documentos legales y tácticas de intimidación. Bien, juguemos. Adriana lo miró como si hubiera perdido la cabeza, lo cual probablemente era cierto. James, no entiendes con qué te enfrentas. Esta gente destruye a cualquiera que se interponga en su camino. Tienen recursos que ni te imaginas. Tal vez, respondió James, sacando su teléfono y revisando su agenda hasta encontrar el número que necesitaba. Pero cometieron un error. Amenazaron a mi familia. Su llamada fue contestada al segundo timbre por Rebecca Martínez, una abogada de oficio con la que había trabajado durante su peor momento financiero. Rebecca, soy James Hamilton. Necesito un favor. Uno muy grande. Lo que siguió fue el tipo de conversación que lo cambia todo. Explicaciones rápidas, solicitudes de medidas cautelares, la movilización de recursos que James ni siquiera sabía que existían en el mundo del derecho de interés público. Rebecca llegó 2 horas después con un maletín lleno de documentos legales y una mirada ardiente, igual a la de James. Era una mujer menuda de cabello canoso. Y la clase de intensidad silenciosa que emanaba de décadas de librar batallas de David contra Goliat en el tribunal de familia. Adriana Blackwell, dijo sin preámbulos, acomodándose en la silla de la cocina de James como si se estuviera preparando para la guerra. Llevo años esperando a que alguien de tu familia pidiera ayuda. Las historias que podría contarte sobre tus parientes te pondrían los pelos de punta. Lo que Rebecca reveló durante las siguientes 3 horas pintó un panorama de abuso sistemático que iba mucho más allá de lo que James había imaginado. La familia Blackwell tenía un historial de usar internamientos de salud mental, manipulación financiera y batallas por la custodia para controlar a familiares inconvenientes. Adriana no fue la primera en huir. Solo fue la primera en huir estando embarazada, lo que les dio un gancho legal que nunca antes habían tenido. La buena noticia, dijo Rebecca, extendiendo documentos sobre la mesa, es que se han confiado demasiado. Esta orden de alejamiento es tan obviamente fraudulenta que cualquier juez honesto la anulará. La mala noticia es encontrar un juez honesto. La batalla legal que siguió fue como nunca antes James había experimentado. Rebecca trabajaba 18 horas al día presentando mociones y apelaciones de emergencia. Mientras tanto, James se encontraba testificando en declaraciones sobre la reputación de Adriana, su aptitud como futura madre, su derecho a tomar sus propias decisiones sobre su embarazo y su vida. La familia Blackwell contraatacó con todo el peso de sus recursos. Intentos de difamación, presión financiera sobre el bufete de Rebecca, incluso amenazas anónimas que hicieron que James agradeciera que Tyler pasara las tardes en casa de su amigo. Pero algo inesperado sucedió durante esas semanas de guerra legal. La historia comenzó a filtrarse a la prensa, no por ninguna acción de su parte, sino a través de chismes en los tribunales y el tipo de conversaciones susurradas que ocurren cuando los abogados reconocen la verdad. Injusticia. Una mujer embarazada, prisionera de su propia familia. Un padre soltero de clase trabajadora, arriesgándolo todo para proteger a un desconocido. Un sistema legal distorsionado para servir a los poderosos a expensas de los vulnerables. Era el tipo de historia que se escribía sola, y pronto los periodistas acampaban frente a la casa de James mientras su teléfono sonaba con solicitudes de entrevistas de medios que solo había visto en televisión. Adriana manejó la atención mediática con una gracia que sorprendió a todos, incluida a ella misma.
Concedió entrevistas mesuradas sobre el control familiar y los derechos reproductivos, sobre la diferencia entre ser rico y ser libre, sobre la responsabilidad que conlleva el privilegio. Podría haberme quedado callada, le dijo a un periodista, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre. Podría haber aceptado sus condiciones, haber vivido en una jaula de oro, haber dejado que criaran a mi hijo según sus valores en lugar de los míos. Pero, ¿qué clase de madre sería eso de mí? ¿Qué clase de ejemplo daría? El punto de inflexión llegó durante una audiencia de custodia que debería haber sido rutinaria. Los abogados de la familia Blackwell habían preparado lo que creían un caso irrefutable. Testimonios de médicos de familia sobre la inestabilidad mental de Adriana. Expertos financieros que cuestionaron su capacidad para mantener a una hija sin el apoyo familiar. Testigos de carácter que la describieron como una hija rebelde que siempre había sido un problema. Pero Rebecca había preparado algo inesperado. La verdad. Llamó a un sinfín de testigos que dieron fe de la inteligencia de Adriana, su amabilidad y su determinación de construir algo significativo con su vida. Tyler subió al estrado, una decisión que aterrorizó a James, pero que Tyler había insistido en tomar, y habló con la devastadora honestidad de la infancia sobre cómo Adriana había logrado que su casa volviera a sentirse como un hogar. Ella me enseña cosas, dijo Tyler, con su joven voz resonando con claridad en la sala. Y ella me escucha cuando hablo. Será una muy buena madre. Pero el testimonio más conmovedor provino de la propia Adriana. Al subir al estrado con su sencillo vestido de maternidad, su cabello oscuro recogido en un modesto moño, habló con serena dignidad sobre sus sueños para su hijo, sus planes para el futuro, su comprensión de lo que significaba la verdadera riqueza. Mi familia me enseñó que el dinero es poder, dijo con voz firme a pesar de la magnitud del momento. Pero James y Tyler me enseñaron que el amor es fuerza. Quiero que mi hijo conozca ambas cosas, pero si tengo que elegir, elijo el amor siempre. El fallo del juez fue rápido y decisivo. La orden de alejamiento fue desestimada por fraudulenta. La petición de custodia fue denegada y se ordenó a la familia Blackwell que cesara todo contacto con Adriana hasta después del nacimiento de su hijo. Más importante aún, la opinión escrita del juez incluyó lenguaje sobre la autonomía familiar y los derechos reproductivos que se citarían en casos durante años. Al salir de ese tribunal, Adriana, libre y segura para él por primera vez en meses, James sintió que habían ganado más que una batalla legal. Habían ganado el derecho a elegir su propia definición de familia. El nacimiento de la hija de Adriana, 3 semanas después, fue un momento de pura alegría del que James no esperaba formar parte. Él y Tyler esperaron en el pasillo del hospital mientras Rebecca se encargaba del papeleo legal que garantizaría que nadie pudiera cuestionar la patria potestad de Adriana. Cuando finalmente les permitieron entrar en la habitación, James vio algo en el rostro de Adriana que había estado ausente todos esos meses. Paz. Parecía alguien que había encontrado el camino a casa después de un largo viaje a través de territorio hostil. Se llama Hope, dijo Adriana, acunando el pequeño bulto con la reverencia que suele reservarse para los milagros. Hope Hamilton Blackwell. James sintió que se le cortaba la respiración. Hamilton. Adriana sonrió. La clase de sonrisa que lo cambiaba todo. Necesita un segundo nombre, y Hamilton suena perfecto. Después de todo, ahora es tu familia. Tyler apareció por el borde de la cama del hospital con los ojos abiertos de asombro. Alguien que veía a un bebé por primera vez. Es muy pequeña, susurró. Pero es muy ruidosa. Los meses siguientes trajeron cambios que ninguno de ellos había anticipado. El fondo fiduciario de Adriana, al que finalmente tuvo acceso en su 25 cumpleaños, no fue el final de su historia. Fue el comienzo de algo más grande. Había aprendido cosas durante sus meses de escondite. Perspectivas sobre la pobreza, la lucha y cómo los sistemas fallaron a las personas que más ayuda necesitaban. Quiero hacer algo, le dijo a James una noche mientras veían a Tyler enseñarle a Hope a apilar bloques en el suelo de la sala. Algo que importe. Lo que ella creó fue revolucionario en su simplicidad.
Una fundación que brindaba asistencia legal, vivienda segura y apoyo financiero a personas atrapadas en situaciones familiares como la suya. No solo familias adineradas, sino a cualquiera cuyos familiares usaran el poder, financiero, legal o emocional, para controlar y manipular. La Casa Hamilton, como llegó a conocerse, se convirtió en un faro para personas que necesitaban ayuda para escapar de situaciones donde el amor se había convertido en un arma. James encontró su propia vocación en el trabajo de la fundación, y su experiencia en construcción resultó invaluable al renovar edificios para albergar sus programas. Su experiencia con Tyler le brindó una perspectiva sobre los niños atrapados en el fuego cruzado de los conflictos familiares. Rebecca se convirtió en su asesora legal principal, liderando un equipo de abogados especializados en casos donde el sistema legal había fallado a los más vulnerables. Y Tyler, al crecer rodeado de historias de personas que encontraron el coraje para cambiar sus vidas, desarrolló la empatía y la conciencia social que lo guiarían por el resto de su vida. Pero quizás el cambio más importante fue el más silencioso. James y Adriana, unidos por la crisis y unidos por el respeto mutuo, descubrieron que su relación iba más allá de las batallas legales y un propósito compartido. Empezó con pequeños momentos, conversaciones que duraban mucho después de que Tyler se acostara, miradas compartidas por los dos lados de la mesa, cuando Ope hacía algo particularmente divertido, el cómodo silencio que se instalaba entre ellos durante las sesiones de alimentación nocturna. El amor, cuando finalmente llegó, no llegó con declaraciones dramáticas, sino con la comprensión gradual de que habían construido algo que valía la pena conservar. James le propuso matrimonio un jueves por la noche mientras revisaban los presupuestos de la fundación en la mesa de la cocina, Tyler haciendo los deberes junto a ellos y Ope durmiendo en su portabebés cerca. «Estos somos nosotros», dijo, señalando la escena que los rodeaba. El milagro mundano de la vida familiar, el hermoso caos de personas que se eligieron mutuamente. Esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Su boda, 6 meses después, fue pequeña y perfecta, celebrada en el jardín detrás de Hamilton House, con Tyler como portador de anillos y Ope como la niña de las flores más joven del mundo. La lista de invitados incluía antiguos clientes de la fundación, abogados de oficio, obreros de la construcción del antiguo equipo de James y ningún miembro de la familia Blackwell. Adriana llevaba el vestido de su abuela, la única reliquia familiar que había logrado llevarse cuando huyó, y James llevaba el traje que Tyler le había ayudado a elegir, no caro, pero elegido con cariño. En su discurso de boda, James habló de la noche en que un desconocido llamó a su puerta bajo la lluvia, de cómo pensó que solo le ofrecía refugio por unas noches y de cómo terminó encontrando la pieza que faltaba de su familia. «Pensé que la estaba salvando», dijo, mirando a Adriana con esa clase de asombro que nunca se desvaneció del todo. «Resulta que ella nos estaba salvando a nosotros». 5 años después, la familia Hamilton ha crecido de maneras que ninguno de ellos podría haber predicho. Tyler, ahora de 13 años e increíblemente orgulloso de su hermana pequeña, se ha convertido en el embajador juvenil no oficial de la fundación, hablando con grupos sobre la importancia de la familia elegida y la valentía que se necesita para construir algo nuevo desde las cenizas de lo anterior. Ope, a sus 5 años, tiene la inteligencia de su madre y la fortaleza inquebrantable de su padrastro, además de la seguridad que le brinda haber sido criada por personas que entienden la diferencia entre el amor y el control. La fundación ha ayudado a cientos de familias. Su modelo se ha copiado en ciudades de todo el país. Sus victorias legales han sentado precedentes que protegen a las personas vulnerables de los mismos sistemas que se supone que deberían ayudarlas. Y James, quien una vez pensó que su vida había terminado cuando murió su primera esposa, ha aprendido que algunos finales son en realidad comienzos disfrazados. Que a veces lo mejor que se puede hacer es abrir la puerta cuando alguien necesita refugio de la tormenta. La familia Blackwell, por su parte, finalmente encontró otras maneras de canalizar su necesidad de control, aunque nunca dejaron de observar desde la distancia. El padre de Adriana murió 2 años después del nacimiento de Ope. Su última carta a su hija,
una mezcla de arrepentimiento y orgullo obstinado que leyó una vez y luego archivó. Su madre le envía tarjetas de cumpleaños que Adriana abre pero no contesta. Agradecimientos a una nieta a la que decidió no conocer. Pero quizás la medida más reveladora de lo lejos que han llegado es la tradición que iniciaron en el aniversario de aquella noche lluviosa en la que todo cambió. Cada año, en esa fecha, abren sus puertas a cualquiera que necesite refugio, que huya de algo, que busque algo o que simplemente necesite un lugar al que pertenecer por un tiempo. No es un gran gesto ni un evento mediático, solo un reconocimiento discreto de que el hogar no es un lugar en el que se nace, sino algo que se construye con las personas que deciden quedarse. James a menudo piensa en el momento en que se quedó en la puerta de su casa, mirando a una joven desesperada con zapatos caros y ojos asustados, tratando de decidir si confiar en sus instintos o proteger su seguridad. Piensa en lo cerca que estuvo de elegir el miedo en lugar de la compasión. Con qué facilidad pudo haber perdido la oportunidad de convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Y agradece cada día que, al enfrentarse a la crisis de otra persona, haya elegido. Abrió su puerta en lugar de su billetera, su corazón en lugar de sus miedos. Porque al final, eso fue lo que lo cambió todo. No el dinero, ni las victorias legales, ni el éxito de la fundación, sino la simple decisión de ver a Adriana no como un problema por resolver, sino como una persona que merecía dignidad y opciones. Todo lo demás surgió de ese momento de reconocimiento, ese instante en que James superó las contradicciones y vio la verdad. Que a veces las personas que parecen tenerlo todo son las que más necesitan ayuda. Y a veces lo mejor que puedes darle a alguien no es lo que pide, sino lo que nunca se atrevió a soñar tener. Hoy, cuando le preguntan a James qué aprendió de esa experiencia, siempre da la misma respuesta. Que la familia no se trata de sangre, leyes ni dinero, sino de las personas que se apoyan mutuamente cuando más importa. Y que a veces, cuando crees que estás salvando a alguien, en realidad te estás salvando a ti mismo.